Pues en el día de hoy vamos a estar preguntándole a ChatGPT sobre tema de YouTube SEO. Tengo curiosidad, pues a ver cuánto sabe y vamos a hacerle preguntas simples, ¿vale? En principio, la primera pregunta, bueno, le vamos a decir hola, lo primero de todo, hay que saludarle. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Vale, pues vamos a hacerle la primera pregunta, ¿vale? Y sería la siguiente, pues por ejemplo, ¿qué horario es mejor para publicar un vídeo? Es una pregunta SEO que normalmente se hacen la mayoría de personas, ¿vale? A la hora de publicar un vídeo, tienen ya el vídeo, lo han subido y viene esa pregunta que muchos se hacen y dicen, ¿ahora a qué hora lo puedo programar? Porque recordaros, para las personas que ya lleváis algo de tiempo en mi canal de YouTube, que bueno, tengo una lista de reproducción de vídeos, ¿vale? En los cuales pues muestro contenido de SEO de YouTube, ¿vale? Y sé que eso es una pregunta que en principio es la que más se hacen las personas, ¿no? Si hay que programar vídeo, ¿a qué hora? Entonces vamos a preguntárselo, ¿vale? Vale, ahí está. Bueno, pues ya le hemos hecho la pregunta. Dice, la mejor hora para publicar un vídeo en YouTube puede variar según tu audiencia y la región en la que se encuentran. Sin embargo, hay algunas recomendaciones generales basadas en datos y tendencias. Entre semana pone que el mejor día son los miércoles y jueves, publicar entre las 2 p.m. y las 4 p.m., ¿vale? Es decir, por la tarde, las 2 de la tarde y las 4. Y los viernes publicar alrededor de las 2, ¿vale? De la tarde. Luego dice fines de semana, sábados y domingos, publicar entre las 9 y las 10 de la mañana, ¿vale? Días específicos, dice domingos es uno de los mejores días para publicar con la franja horaria de las 9 de la mañana a 11, siendo la más recomendada, ¿vale? Pues bueno, esto lo probaré a hacer también en mi canal secundario, ¿vale? Y os lo mostraré a ver si ha tenido un buen resultado. Dice, además de estas recomendaciones es importante considerar a tu audiencia específica. Puedes usar las herramientas de análisis de YouTube para ver cuándo tus suscriptores están más activos. Esto es algo que ya he mostrado en anteriores vídeos, ¿vale? Que por cierto os lo dejaré por esta parte, ¿vale? En uno de estos enlaces. El tema de la audiencia, ¿vale? Ajustar tus horarios de publicación en consecuencia. Dice, también es útil experimentar con diferentes horarios y días para ver qué funciona mejor para tu canal, ¿vale? ¿Qué funciona mejor para tu canal, ¿vale? Pues dicho esto, vamos a hacerle otra pregunta. ¿Qué duración debería tener un vídeo para que tenga buena retención de audiencia, ¿vale? Vale. Importante la fotografía, ¿vale? Pues bueno, vamos a ver, dice, bueno, ya le hemos preguntado esto, qué duración debe tener el vídeo para tener una buena retención de audiencia, ¿vale? Y nos dice lo siguiente, la duración ideal de un vídeo en YouTube, bueno, a ver, está esto, ahora sí, vale. Dice, la duración ideal de un vídeo en YouTube para mantener una buena retención de audiencia depende del tipo de contenido que estés creando y de tu audiencia específica. Sin embargo, hay algunas pautas generales que pueden ayudarte. La primera dice vídeos de entretenimiento y blogs. Dice duración recomendada entre 7 y 15 minutos. Razón. Estos vídeos suelen ser más efectivos cuando son demasiado largos, ya que los espectadores buscan contenido entretenido, pero no necesariamente largo. Luego, tutoriales y vídeos educativos. Duración recomendada entre 10 y 20 minutos. Dice razón, dice la audiencia está dispuesta a ver vídeos. Bueno, a ver, os especifico un poco, ¿vale? Porque igual os estáis pidiendo un poco.
Aquí nos dice la duración de los minutos. Y aquí, esto de razón, olvidaros, porque igual os lía un poco, es por así decirlo, está justificando la respuesta, ¿vale? Aquí debería poner justificación de la respuesta en vez de razón, pero bueno. Eh, Dice, la audiencia está dispuesta a ver vídeos más largos si están obteniendo información valiosa o aprendiendo algo nuevo. Asegúrate de mantener el contenido conciso y y al punto, ¿vale? Luego tenemos también vídeos de análisis y documentales. Duración recomendada 15 minutos o más. Los espectadores que buscan análisis profundos o documentales suelen estar dispuestos a ver vídeos más largos y siempre y cuando el contenido sea de alta calidad y esté bien estructurado. Este sería, bueno, documentales, creo que está bastante claro. Y luego lo del tema de los shorts y contenido rápido, ¿vale? Duración recomendada menos de un minuto. Esto por ejemplo, en el tema de YouTube Shorts está claro que más de un minuto no pueden ser. Pero también he de decir una cosa, en lo que es TikTok, sí que es verdad que hay vídeos de mucha más duración y no duran solo un minuto, ¿vale? Y son en formato vertical, que ya sabéis que TikTok es formato vertical, ¿vale? Entonces, bueno, esto está hablando de los YouTube Shorts, ¿vale? Dice, YouTube Shorts y vídeos similares están diseñados para contenido rápido y atractivo, ideal para captar la atención de los espectadores de manera inmediata. Es decir, que tiene que ser algo pues muy fluido y muy rápido. Y si habláis, cuanto lo más rápido habléis, mucho mejor, ¿vale? O sea, en TikTok hablar lento como que no es lo suyo, ¿vale? Después dice, consejos para mantener la retención de audiencia. Dice, comienza con fuerza. Capta la atención de tu audiencia en los primeros 10 segundos. Mantén el ritmo, dice, evita largos periodos de inactividad o contenido aburrido. Es decir, que si ponéis ahí, yo qué sé, una marioneta moviéndose en la pantalla, según nos dice, pues eso igual ayuda a lo que es la retención de audiencia, ¿no? O algo que esté bailando y no sé, de repente pues dice, mantén el ritmo, evita largos periodos de inactividad o contenido aburrido. Dice, usa gráficos y edición. Dice, utiliza gráficos, transiciones y una edición dinámica para mantener el interés visual. Esto es algo que, bueno, he estado empezando a plantearme, ¿vale? Poner como una especie de GIF y cosas así, aunque no soy muy partidario de eso, pero bueno, también podría ser una buena opción, ¿vale? Llamadas a la acción, dice, incorpora llamadas a la acción a lo largo del vídeo para mantener la interacción. Bueno. Análisis de la retención, dice, utiliza las herramientas de análisis de YouTube para monitorear la retención de audiencia en tus vídeos. Dice, observa en qué puntos los espectadores tienden a abandonar el vídeo y ajusta tu contenido en consecuencia. Dice, experimenta con diferentes duraciones y estilos para ver qué funciona mejor con tu audiencia específica. La clave es ofrecer contenido valioso y mantener el interés de tus espectadores durante todo el vídeo. A ver, esto en principio es algo que me gusta en principio poder aportar, ¿vale? A lo que son mis vídeos. Ya sabéis, las personas que lleváis tiempo en mi canal, que siempre intento cuidar eso. Y bueno, dicho esto, pues lo vamos a finalizar aquí el vídeo, ¿vale? Os recomiendo, voy a dejar aquí una lista de reproducción, que seguramente lo estaréis viendo aquí, que son otros vídeos de SEO en YouTube. Esto nos ha especificado un poco claves interesantes también para el tema de SEO y por eso lo voy a poner también en esto. Pero bueno, es prácticamente ChatGPT el que nos ha estado dando un poco de información. Todo esto que hemos estado viendo, tengo un vídeo ya que estará en esa lista de reproducción en los que los comento, ¿vale? El tema de retención de audiencia, el tema de visualizaciones y demás, ¿vale? Pues nada, dicho eso, lo dejo por aquí, ¿vale? Por esta parte. Mandaros un saludo, espero que estéis muy bien y hasta la próxima.